Nuevamente, ¿cómo están? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues muchísimas gracias a Dios que nos ha permitido estar un domingo más aquí en su casita, deleitándonos con, alabándole, glorificándole, dándole gloria, porque Él es el único merecedor de la gloria y la honra. Y pues, antes de empezar, me gustaría que hagamos una oración para que Dios nos ayude, nos dé ahora sí que entendimiento a la palabra y que nos ayude a retener, ¿verdad? A retener lo bueno, que todo lo que la palabra nos enseña es bueno. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio, Padre, de poder estar, Señor, en tu casa nuevamente, Padre. Deleitándonos, Señor, gozándonos, Señor, en alabanza, Padre, llevando, Señor, la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe el día de hoy, que le dé palabras a tu siervo, Señor, y que prepare corazones, Señor, para que reciban el mensaje del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, y dejando todo en tus manos, Señor, porque en tus manos todo funciona bien, Padre. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hemos estado, bueno, las últimas 2 semanas o los últimos 2 domingos que me han tocado a mí compartir con ustedes. El domingo pasado nos compartió el hermano César, pero en los últimos domingos que yo les compartí, he estado hablando de el Espíritu Santo. Porque es algo importante, ese es como decíamos, es la gasolina, es el motor que mueve la iglesia. Y es simplemente por decir algo sencillo, pero es todo el poder que la iglesia necesita para que podamos funcionar, para que podamos llevar a cabo todo lo que ahora sí que lo que se nos ha dado para que nosotros llevemos a cabo la obra que se nos ha puesto en nuestras manos. El Espíritu Santo, amados hermanos, hemos estado hablando que el Espíritu Santo habilita a la iglesia con dones espirituales. ¿Para qué? Para que supla las necesidades de ella misma, ¿verdad? Hablamos ya de dones espirituales, hablamos del poder del Espíritu Santo, pero ahora vamos a continuar y creo que esta va a ser la última de esta serie, voy a decir, porque ya van más de 2 prédicas que he estado hablando del Espíritu Santo, pero ahora vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo en la iglesia o en el creyente. Pues eso quiero que el día de hoy usted, yo sé que ustedes ya saben bastante sobre esto, también sé que pues son entendidos y que cada vez que escuchan que predicamos sobre esto, ustedes se lo graban y lo tienen bien grabadito, ¿verdad? Así de que el Espíritu Santo, amados hermanos, decíamos lo que hemos aprendido, ¿no? Que dio a la iglesia habilidades divinas a diferentes personas con el propósito de que vayamos perfeccionando la iglesia, nos vayamos para llegar a ser la iglesia que Cristo quiere que lleguemos a ser. También hemos recordado que el Espíritu Santo, amados, decía la última vez que les prediqué, que venía a ser como el sucesor de Cristo, de que Cristo partió, Cristo ascendió al cielo y se sienta a la derecha del Padre, ¿verdad? Pero Él antes de irse, recuerden lo que dijo, que iba a mandar a un consolador, que iba a mandar a un ayudador, al Espíritu Santo. Entonces, para que nos enseñe, dice. Entonces, en los tiempos que Cristo estuvo aquí en la tierra, Él nos enseñaba. Eso se los mencioné el domingo antepasado. Y luego, Él nos enseñaba, Él enseñaba a los discípulos. Pero ahora, amados hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos enseña. Tenemos al Espíritu Santo que nos consuela. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Tenemos el Espíritu Santo pues, que nos guía a toda verdad. Porque, amados hermanos, nosotros entendemos la palabra de Dios porque hay ese Espíritu Santo en nosotros que nos guía a toda verdad. Así de que, pero quiero que vayamos un poquito ahora
nos movamos un poquito hacia al fruto del Espíritu Santo. Y me gustaría decirlo de esta manera. Me gustaría que analizáramos detenidamente con mucha conciencia, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo, cómo desde un principio el Señor habla de semilla, habla de siembra, habla de cosecha. Entonces, si nos damos cuenta, amados hermanos, desde Génesis, del capítulo 1, del verso 22 en adelante, del 22 al 28 por ahí, desde ahí ya el Señor ya nos está hablando de semilla, habla, ahora sí que nos habla de que nosotros debemos, bueno, no nosotros, nos habla de un fruto, nos habla de la importancia que tiene en nuestra vida cristiana el que demos fruto. Por algo el Señor nos habla de semilla, siembra y cosecha. Lo hace con toda intención para que nosotros entendamos que debemos de dar fruto. Y no sé, cuando hablo de fruto, obviamente la semilla tiene su proceso y luego viene a hacer fruto. Entonces la semilla que se nos planta a nosotros es la palabra de Dios y bueno, con el tiempo da fruto. Ahora, nuestra vida cristiana, amados hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Si nosotros decimos que tenemos a Cristo o que tenemos fe en Cristo y no damos fruto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos una fe estéril. Una fe estéril no da fruto. A la mujer que no puede tener hijos también se le llama estéril. Pero esto no solamente a la mujer, sino también, ¿sí se acuerdan de la higuera estéril? Ajá, la higuera estéril. Y vamos a leer esa. Lucas 13, vamos al capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. Y vamos a leer nomás 2 versículos, 6 y 7. Ahí está arriba, ahí está en la pantalla. Fíjense lo que dice. Dijo también esta parábola. Si quiere usted, léelo en la pantalla. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7, y dijo al viñador que he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Amados, ¿por qué el Señor nos habla con estas parábolas? Porque a nosotros también, nosotros somos como una vid. Pero acuérdense, la vid verdadera es Cristo. Nosotros también debemos de traer fruto. Aquí la higuera no da fruto. Dice, ¿sabes qué? Pues si no da fruto, córtala. Está inutilizando la tierra. Puede tener mejor uso, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya nosotros podemos ver que el Señor espera que haya fruto en nosotros. Y ese fruto viene por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? Solamente por el Espíritu Santo. Les decía, amados hermanos, la higuera somos nosotros. Aquí en esta de una manera, ahora sí, simbólica, ¿no? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la higuera. Y el amo del que está hablando aquí, dice, tenía un hombre una higuera. El hombre, el amo, dice, es el Padre y el Hijo. Jesucristo es el viñador. Él es el que nos, Él es el que nos, ahora sí, el que nos, pues, ¿cómo se dice? Nos cultiva. Nos cultiva por medio de toda la enseñanza que se les dio a los discípulos y ahora nos la da a nosotros en su palabra. Y bueno, simplemente quiero
quiero que entremos en cuanto el Señor pidiendo o más bien esperando que la iglesia dé fruto. Si no da fruto, la va a cortar. ¿Por qué? Porque se está desperdiciando la tierra. Así dice de la higuera. En el mundo espiritual, amados hermanos, hablando de fruto, existen dos árboles. El árbol bueno que da buen fruto y el árbol malo que da mal fruto. También la Biblia nos dice que el hombre de la abundancia de su corazón habla la boca. Entonces, ¿con qué? ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo al fruto que nosotros vamos a dar, el de qué estamos llenos es de lo que nosotros vamos a hablar. Ese va a ser el fruto. Nomás estoy tratando de ir hilando aquí una buena introducción. La palabra nos enseña, ¿verdad? Que, como decía, ¿no? El hombre malo voy a decir, de su corazón saca puras cosas malas, pero el bueno saca lo bueno. Porque lo que está lleno, de lo que está lleno uno de nosotros, de eso hablamos. Así de que, asimismo, la Biblia habla que el carácter del cristiano, amados, el carácter del cristiano es producido por el Espíritu Santo. Es producido por el Espíritu Santo, pero no por su propio esfuerzo. No por su propio esfuerzo, sino que por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, porque Cristo es el que nos trae ese Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:25, no creo que la tengo ahí, no quiero que vayamos ahí, Pablo le dice a los Gálatas, dice, por lo que si vivimos por el Espíritu, debemos también andar en el Espíritu. ¿Y qué nos quiere decir eso? Amados, ¿qué fruto ha traído el Espíritu Santo? ¿De qué ha habido, ahora sí, qué se ha sembrado en nuestro corazón y qué es lo que fruto ha dado? ¿Qué fruto ha dado esa palabra que se nos ha plantado en nuestro corazón? ¿Qué cambio ha hecho? ¿Qué fruto ha hecho? ¿Qué voy a hablar yo ahora? ¿Qué voy a hablarle al hermano que hay adentro de mí? Amados hermanos, cuando del fruto dice que dice, el árbol por su fruto lo reconocerá. Pero el Señor dice, ámense los unos a los otros. Dice, porque en eso los conocerán que sois mis discípulos. Entonces, en lo que está en nosotros, en lo que hay en nosotros, es el cómo sabrán quiénes somos. ¿O quién es usted como cristiano? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué puede decirle a los demás? ¿O lo que usted habla es bueno? ¿O lo que usted habla ofende? ¿O menosprecia a los demás? Es tremendo todo esto, amados hermanos. Pero Pablo le dice a los Gálatas, dice, si nosotros vivimos por el Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. Amén. Y bueno, y quiero que leamos el fruto del Espíritu. Amados hermanos, lo conocen muy bien porque nosotros lo hemos predicado voy a decir, de aquí para allá y de allá para acá. En otras palabras, al revés y al derecho. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién no los ha escuchado? Dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. ¿Qué más dice? Mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Usted puede amar, usted puede tener la paciencia, usted puede ser bien benigno, bien misericordioso, pues usted tiene que tener toda la fe que sea y no hay ni una ley que pueda sancionar todo eso. Es algo tremendo. El Espíritu Santo nos da fruto de que nosotros podemos compartir sin límite. Pero ¿está ese fruto en nosotros? ¿Estamos compartiendo suficiente amor? ¿O estamos viviendo en gozo?
¿O cómo está nuestra fe? ¿O cuánto creemos en la promesa de Dios, en la promesa de Cristo? Cuando usted se responda a todas estas preguntas, usted va a saber que el fruto del Espíritu está dentro de usted y que usted puede dar mucho, porque el hombre bueno de su corazón, de lo que abunda dentro de él, va a hablar, va a dar, ¿ok? Ahora, vamos a ver cada uno de ellos por separado. No nos vamos a quedar mucho en cada uno porque hay más de lo que quiero hablar. Pero quiero que veamos cada uno y una escritura o dos en cada uno de ellos. Primero, ¿cuál es el fruto del Espíritu que caracteriza nuestro carácter cristiano? ¿Cuál es? ¿Recuerdan cuando dijo el Señor? Ámense los unos a los otros, en eso sabrán que son mis discípulos. Entonces, el amor es el primero de todos el fruto. Dice, ¿qué es lo que hace cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón? Busca el bien de los demás sin ni siquiera pensar en uno mismo, sino que lo hacemos por los demás. El Señor así nos ha enseñado, el Señor así nos ha mostrado. Juan 3:16, ahí lo tienen. Nos amó de tal manera que no le importó que fuera su hijo, lo dio por nuestros pecados. Ese es el amor. Entonces nosotros necesitamos tomar, voy a decir, amar es una decisión que no debe ser basada en emoción, sino que nosotros debemos de saber que Dios nos ama a nosotros. Dios nos amó a nosotros y entregó lo más grande que Él tenía por ese amor. Entonces, ese es el amor del que estamos hablando aquí. Un amor sin límites, un amor sin barreras. Amados, tenemos nosotros, les voy a decir de esta manera, el compromiso de proteger y amar al prójimo, muy independientemente de las circunstancias. No que él me esto. Nosotros hicimos muchas cosas malas y aún así el Señor nos ama y nos dio a un Salvador. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? Ese es el amor. Quiero que leamos Mateo 22, 36 al 40 y nomás lo vamos a leer rapidito. Fíjense lo que dice. Maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice, Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, fíjense bien, es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, con esto vemos el tipo de amor que nosotros debemos de tener. Yo me amo, yo me cuido, yo me alimento, yo me cubro del frío, yo todo eso hago por mí. De esa misma manera lo debo de hacer por el prójimo. Bueno, ahora quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Fíjense lo que dice esta escritura, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Con ese amor es con el que nosotros vamos a amar, con el amor de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y es lo que les acabo de decir, que Dios envió a su unigénito, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y es lo que les acaba de mencionar. En esto consiste el amor, fíjense, en que nosotros hayamos amado a Dios, en esto consiste el amor, no
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es amor. Entonces, imagínese, amado hermano, cuando Dios espera que ese fruto haya de nosotros, es ese amor. Es ese amor donde nosotros vamos a poner nuestra vida por el prójimo. Wow. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ok. Perdón. Ahora el segundo es gozo. ¿Qué es gozo? Un gozo es un sentir continuo dentro de nosotros. El gozo de Dios, que viene a ser el gozo, que es como el fruto del Espíritu, es algo que vivimos en Él siempre. Es cuando nosotros no nos quejamos de nada, porque estamos siempre en gozo, muy independientemente de nuestra circunstancia. Este gozo va más allá de lo económico, de nuestros éxitos, de nuestros bienes materiales. Esto de lo que estoy hablando, del gozo que estoy hablando, porque cuando tenemos todo lo necesario, cuando tenemos hasta extra, estamos en total tranquilidad, en gozo. Pero eso no es de lo que está hablando aquí el Señor, ¿verdad? Dios provee todo para nosotros siempre. El gozo del que estamos hablando es de aquel que sale de adentro y que se produce por medio del Espíritu Santo. El creyente, amados hermanos, experimenta el gozo cuando reconoce a Dios como el Todopoderoso. Cuando reconoce a Cristo Jesús, su Hijo, como su Señor de su vida, como Salvador de su vida, entonces viene ese gozo. Así de que, amados hermanos, el creyente experimenta eso grande en cada quien. Porque, amados hermanos, sin haber visto a Cristo, hemos creído en Él. Eso es gozo. Porque, ¿quién ha visto a Cristo de aquí? Lo hemos visto en fotos que han puesto en diferentes lugares, pero eso no sabemos exactamente cuál era su foto verdadera. Pero lo podemos ver de diferentes maneras, pero no es el punto de hoy. Solamente quería decirles eso. Ahora quiero que leamos Primera de Pedro 1, 8 y 9. Fíjense lo que dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, te alegras con gozo inefable y glorioso. Inefable, que no cambia. Un gozo siempre. 9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el gozo que estamos hablando aquí. Luego viene la paz. Siguiente fruto. ¿Qué es la paz, amados hermanos? Vivir en confianza, vivir confiados entre las personas. Ese es el gozo. Esa es la paz de la que estoy hablando. Y yo digo confiados entre las personas, amados, vivir sin el... voy a decir, ¿cómo les digo? Vivir confiados porque vivimos sin temores. Vivimos sin pensamientos que nos agobien, pensamientos de angustia, porque como dice la Biblia que solo en Cristo podemos vivir confiados. ¿Quién cuando usted se acuesta a dormir, no oran el salmo? ¿Qué es el salmo ese? Salmo 4, donde dice que, ¿cómo dice el salmo 4? Bueno, no lo tengo ahí. Fíjense, el salmo 4 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Dice: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muchos oran esa al acostarse. Pero, amados hermanos, dice: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es vivir en paz, porque
tenemos la confianza en un Dios poderoso, en un Dios que tiene todo bajo sus pies, tiene todo bajo control y que lo suple a día a día. Amén. Decía que estamos en paz, ¿verdad? Vamos a leer otro, Romanos 14, 19. Fíjense lo que dice Romanos, Pablo hablando a los romanos. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, nosotros debemos estar dando fruto para contribuir a la paz del pueblo de Dios. Porque el mundo que no conoce a Cristo, ellos no tienen esa paz. Nosotros no podemos, ¿en qué podemos contribuir de esa manera con ellos? Luego Pablo dice a los filipenses en Filipenses 4, versos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, fíjense la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por eso decía que cuando nosotros estamos en esa paz, no hay pensamientos que nos aflijan, no hay hay una paz que no podemos ni siquiera explicar. ¿Por qué? Porque es más grande que nuestros pensamientos. Esa es la paz de la que estamos hablando. Lo hermoso aquí en el verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todos, dice, ¿qué dice? Todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vivir en esa paz, amados hermanos, en la paz de Cristo, nos guarda nuestros corazones sanos. Ese corazón nuevo que ya tiene usted allá adentro, lo guarda, lo protege, nos guarda nuestros pensamientos. Paciencia. Cuando nosotros somos pacientes, somos tardos para enojarnos. O sea, no fácilmente nos hacen enojar, ¿verdad? Y luego tenemos grande misericordia. ¿Por qué? Porque no podemos castigar nosotros a nadie, pero somos tardos para la ira. Ay, nos dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo es posible que pudiste? Ya, he vivido muchas experiencias en cuanto a eso. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por el Espíritu Santo que se ha manifestado en mí y que ahora lo reconozco. Se ha manifestado y sin siquiera yo darme cuenta, y ahora que lo entiendo, por eso quiero que entiendan ustedes la maravilla de que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros. Yo con muchos he platicado, pero no quiero hablar de lo que yo vivo, sino lo que Cristo hace en mi vida. ¿Ok? Tenemos ahí en la paciencia, quiero que leamos el Proverbio 14, 29. Fíjense, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que es tardo para la ira. ¿Sí me entienden? Dice, mas el que es impaciente de espíritu, dice, enaltece a la necedad. ¿Y a quién queremos nosotros enaltecer? Dice el Señor Jesucristo, sean como yo. ¿Cómo dice? Mansos y humildes de corazón. Cuando nosotros tardamos para irarnos, nosotros exaltamos a Jesucristo, que nos ha dicho que seamos como Él. Pero si nosotros mostramos un fruto impaciente, entonces nosotros estamos enalteciendo a la necedad. Y ese no es Cristo. ¿Amén? Bien, muy bien. Santiago 5, 8 y 9. Y aquí ya Santiago diciendo, dice, tened también ustedes paciencia,
Dice, y afirmar vuestros corazones, dice, porque la vida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez delante de la puerta. Igual tenemos que tener esa paciencia, dice, y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tenemos que estar firmes y pacientes. La paciencia es algo, es importante en nuestra vida, porque si no, ¿cómo vamos a esperar al Señor? Es que el Señor no nos va a avisar cuando viene, sino que debemos de pacientemente estar firmes para que llegue cuando Él quiera. ¿Por qué? Cuando sea la voluntad del Padre mandarlo de nuevo. Porque Él regresa, Él dio esa promesa y va a regresar. Y pobre de aquel que no esté listo. Es que, amado hermano, no lo quiero asustar, pero afírmese pacientemente a esperar la venida de nuestro Salvador. Amén. Benignidad, otro fruto, amados hermanos. ¿Qué es benignidad? Pues ser amable. Ser amable y tener una buena conducta en Cristo. Pues voy a decir aquí en estas palabras, copiar como Cristo nos ha mostrado que vivió aquí en la tierra. Tenemos que copiarle. La única parte donde no debe de copiar uno es cuando está haciendo un examen en una escuela. Pero cuando se trata de copiarle a Cristo, hay que copiarle todo. Hay que hacer todo como Él lo hace. Porque Él nos ha dicho. Pablo nos dijo, síganme, dice, porque yo sigo a Cristo. O hagan como yo. Entonces, nuestra buena conducta es estar preparados, amados hermanos, para servir a los demás y hacerlos sentir bienvenidos, agradados. Tener siempre una actitud apacible, una actitud agradable, mostrando siempre respeto. Amado hermano, cuando usted está en el público, y voy a decir de esta manera, que no quiero ofender al mundo. Cuando usted está ahí en el público, necesitamos mostrar benignidad. Necesitamos mostrar amabilidad, respeto por los demás. Porque aunque el Señor dijo que en amor se nos iba a reconocer que somos sus discípulos, también en esto. También en esto. Porque cuando, cuando usted empieza a mostrar ese fruto de espíritu donde usted anda, la gente a su alrededor le pregunta, ¿eres cristiano? Wow, cuando te dicen eso, algo va bien. Estás haciendo bien porque se está demostrando en tus acciones. Ok, bueno, no estoy hablando de dar testimonio, pero pues sí, hay que dar testimonio de que el Espíritu Santo nos ha cambiado, de que hay fruto nuevo en nuestra vida. Y si nosotros actuamos porque hay en el corazón lo que estamos haciendo y diciendo. Y si respetamos nosotros, hay benignidad, hay una buena conducta en Cristo. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 2:24 para esta. Aquí la tengo yo, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y esto es cuando, ¿verdad? Cuando Pablo le está hablando de que él tiene que ser apto por ciertas cosas y todo esto, ¿no? Para ser siervo, para poder servirle al Señor. Pero en este verso 24 de 2 de Timoteo capítulo 2, luego dice, no debe de ser contencioso. ¿Qué quiere decir? Que no debe envolverse en disputa con nadie, especialmente discutir en cuanto a nuestra fe, discutir en cuanto a nuestra creencia. Usted defienda su fe con hechos, con obra, haciendo como usted ha aprendido, como el Señor nos ha enseñado.
Porque nosotros no hemos sido llamados a ganar contiendas. No nos ha llamado a que ganemos discusiones, a que hagamos mirar a alguien mal. No, nos ha llamado a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas, a darle gloria a Dios. Amén. Bondad, generoso de una manera sincera. ¿Okay? Dios nos salvó a nosotros no por obras nuestras, sino por misericordia y por su gracia, para que fuésemos rescatados del infierno por amor y bondad. Así como cuando leímos la visión del sumo sacerdote Josué. Como rescatados, dice, como carbón rescatado, como ese tizón rescatado del fuego. Así nosotros hemos sido, por la bondad de Dios, hemos sido rescatados de eso. Rescatados del infierno, porque amados hermanos, cuando estamos en pecado, estamos ahora sí destinados derechito al fuego. Pero cuando viene Cristo, por su bondad, por su generosidad, y decimos por su gracia, por supuesto, nosotros venimos a ser rescatados. Y bueno, ser generoso, amados hermanos, es algo indispensable en nuestra vida. Ese es fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas 6, versos 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Les decía, amados hermanos, que mucha de esto, el fruto del Espíritu, tanto como los dones del Espíritu, que no quiero que se confundan ahí, son hechos para beneficio, crecimiento, necesidades de la propia iglesia. La familia de la fe no somos nosotros con aquellos, si nada más somos todos los que somos nosotros. ¿Sí me explico? Todos los que estamos en Cristo somos familia. ¿Verdad? Y aquí está diciendo, mayormente, o sea, también con los demás, pero mayormente, o sea, hermanos, no podemos nosotros ofender o no podemos nosotros no hacerle el bien a los demás. Mucho menos no hacernos el bien los unos a los otros, no ayudarnos, no amarnos. La fe, amados hermanos, ¿qué es fe? La fe es confianza, la fe es esperanza, la fe es convicción de lo que no vemos. Por eso Hebreos 11:1 nos dice así, miren. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es claro, amados hermanos, implica firmeza, implica firmeza en la relación con Dios, lealtad hacia los amigos, integridad al cumplimiento de las responsabilidades asumidas. Tenemos nosotros como cristianos muchas responsabilidades. Decíamos, ir y hacer discípulos. Y allí estamos llevando el evangelio. A toda nación, a todo, no importando que nosotros tenemos ese compromiso. Pero si nosotros no creemos en la muerte y resurrección de Cristo, o si no creemos en Cristo, nuestro Salvador, entonces no podemos llevarlo a cabo. Entonces, por eso debe de haber firmeza en nuestra relación con Dios, para que nos mantengamos en esa fe. ¿Okay? La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Humilde de corazón, ser tranquilo, ser apacible. Leamos a Mateo 11:29. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor lo dijo, se los acaba de mencionar. ¿Verdad? Dice, sean como yo. Soy manso y soy humilde. Cópienle, eso les decía. Eso es mansedumbre.
Así es, Jesús es humilde y manso y Él nos está haciendo esa exhortación directa a nosotros. De tal manera, amados hermanos, de que seamos imitadores. Yo decía que copiemos, pero que imitemos. Que seamos imitadores ejerciendo la fortaleza que Él nos da. Así que, amados, quiero que sepan que el ser manso no es ser débil, de ninguna manera. El demostrar nosotros un carácter manso, estamos demostrando fortaleza. No se equivoque. A mí me han dicho, oye, pero ¿por qué te dejaste? Dice, no, yo les digo, es que no es lo mismo ser manso que menso. ¿Por qué? Amados hermanos, cuando usted demuestra ser manso, usted está demostrando fortaleza, no debilidad, de ninguna manera. Así es de que, amados, la mansedumbre, la humildad de corazón es muestra del fruto del Espíritu Santo en su vida. Aplíquela, úsela, acuérdese cuando tenga que demostrarla. Ese dominio propio que no le falte. Porque a muchas veces, amados hermanos, bien rapidito que nos enojamos y bien rapidito que respondemos. ¿Por qué? Que nos falta esa templanza, nos falta esa mansedumbre. Amén. Hablando de templanza, vamos a templanza, es dominio propio, de lo que les estoy hablando. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Fíjense lo que dice, porque Dios dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de qué, y de dominio propio. Amados hermanos, dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo. Dice, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Y este es Pablo, ¿verdad? Hablando del dominio propio, de la templanza. Y luego dice, y participa, dice, de dar testimonio de Cristo. O sea, si nosotros no mostramos templanza, ¿verdad? Nosotros no vamos a dar testimonio de Cristo. Por eso les decía, es importantísimo, ¿verdad? Y luego dice, participa de las aflicciones. Participar de las aflicciones significa que tengamos templanza. Es que si no tenemos templanza, vamos a ser unos cobardes. Vamos a tener temor. Y el Señor no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, de ninguna manera, sino de poder y dominio propio. Y lo tenemos. Más tenemos que ser valientes. Controlar nuestro temperamento, amados hermanos, cediéndole el control a Cristo. Cediéndole el control ahora al Espíritu Santo, diríamos. Amén. Porque nuestras emociones, nuestras acciones están sujetas al Espíritu. Y al fin de nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar conectaditos con el Espíritu Santo. Por eso la última vez que les compartí del Espíritu Santo, yo les decía, una buena relación con el Espíritu Santo nos lleva a tener una buena, sí decía, porque el Espíritu Santo detenía la maldad. ¿Sí se acuerdan? Oren, hablen con el Espíritu Santo. Muy bien. Voy a continuar con esto. Desde el principio, amados hermanos, de la creación, decía yo que Dios puso una semilla de vida en la tierra. Voy a volver un poquito sobre esto, porque Dios puso esa semilla para que hubiera, con un propósito muy definido, de que esa semilla diera fruto. Y por lo tanto, hemos visto una gran fecundación, o sea, ha habido una reproducción en la manera, o sea,
nos ha dado esa semilla, ha puesto esa capacidad, ¿verdad?, de reproducir fruto. Porque nosotros no damos fruto por nosotros mismos, sino porque se nos ha plantado algo. Por eso el Señor nos habla de la semilla, de la siembra y de la cosecha. Es importante. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha llevado a que nosotros tengamos un fruto. Un fruto que significa un producto maduro comestible. Algo, si usted cuando tiene fruto en su casa, ¿cuál es corta? El que está listo para comerse. El maduro. Ese deleita al que se lo come. Y cuando nosotros tenemos ese fruto en nosotros, de todo el fruto que estuvimos hablando, donde usted va, usted deleita con aquellos que están a su alrededor. Y entonces es cuando preguntan por qué y cómo le haces. Y ahí es donde nosotros les damos la buena noticia de que Cristo, por medio de su Espíritu, nos ha dado fruto nuevo. Ahora, quiero ahora, ¿por qué les digo todo esto del fruto? Porque Israel, el pueblo de Israel, Israel, el pueblo escogido por Dios, fue, ahora sí que fue, ¿cómo se dice? Establecido o fue plantado como una viña. Y quiero que leamos unas escrituras, ¿verdad? Donde Dios lo plantó como viña, pero no dio el fruto que Dios esperaba, sino que dio puros, ¿cómo se llaman esos? Agrozones. Agrozones. ¿Verdad? Una viña, ya sabe lo que es, ¿no? Bueno, vamos a leer para que veamos todo esto. Le voy a decir lo que son los agrozones, porque la verdad es una palabra no tan usual, pero los agrozones son, y vienen más en la uva, son esas uvitas que de chiquitas se quedan pequeñitas y duras y nunca maduran. Son como la uva silvestre. La uva silvestre es agria, no es dulce como la otra uva. Entonces, por eso la viña, que aquí de una manera simbólica, ¿no? Era el pueblo de Dios, Israel. Y Dios esperaba algo de él, un fruto que no llegó, sino que hubo puro agrio. Vamos a leer Isaías 5, versos del 1 al 7, así rapidito. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Fíjense, la tierra era fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidos. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Es lo que dice. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando a que diese uvas, ha dado uvas silvestres, los agrazones. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Fíjense lo que dice, aquí es donde está lo triste. Le quitaré su vallado, su protección, dice, y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Se fijan? Aquí nos da tristeza oír de que al pueblo de Dios el Señor, porque dieron fruto, que está diciendo allí, vileza, dice, esperaba juicio y he aquí vileza, esperaba justicia y he aquí clamor. Entonces el fruto
que él esperaba, dice, dio uvas silvestres. Y está hablando del pueblo de Israel. Dio agrazones, esas uvitas duras que no tienen nada de bueno. Son amargas, son agrias y no son muy buenas para ahora sí, para nuestro tacto del gusto. Ahora también el Evangelio de San Juan presenta a Jesús como la vid verdadera. Ustedes lo han visto, lo han oído. Como la vid verdadera, dice que es la savia que hace posible el fruto en los que en él creen. ¿Qué es la savia? ¿Quién sabe lo que es la savia? La savia es un líquido que corre por los vasos que van por las plantas. Es un líquido que lleva agua y nutrición a las plantas para que dé un buen fruto. Entonces, Cristo es como la savia que hace posible el fruto en todos los que creemos en Él. ¿Ok? Vamos a leer Juan 15, verso del 1 al 5. Ya estamos por terminar, hermanos. Ya estamos por terminar. Fíjense lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Más claro, ni la nieve. Ahora, Mateo 11, 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora dirán, se brincó el pastor de aquí a acá. Pero lo hice con toda intención, amados. La idea de este versículo, amados, es de que el reino de los cielos que Jesús estableció necesita de gente de gran entusiasmo y dedicación que desea responder al llamado y propagar enérgicamente el mensaje y la dinámica del reino de Dios. Y a eso le podemos llamar fruto, de que demos fruto. ¿Por qué? No está diciendo aquí que nos volvamos violentos, sino energéticos. Energéticos para arrebatar el reino para nosotros. ¿Sí me explico? No es para que vayamos y robemos y asaltemos y queremos robarle el reino, no. Fíjense lo que dice Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo los elegí a ustedes, dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Amados hermanos, nos ha llamado, ¿para qué? Para que llevemos el fruto, para que llevemos fruto. Y por eso yo metí Mateo 11, 12, ¿verdad? De que el reino, dice que los violentos lo arrebatan. Los energéticos, amados, no los pasivos. No los pasivos. Entonces nosotros debemos de buscar energéticamente, con fuerza. Diríamos nosotros, mi tierra, con galleta. No, energéticamente. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 21, 43. Así rápido, porque ya estamos terminando. Dice: por tanto os digo, dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. ¡Wow! ¿Cómo ven? ¿Y quién está diciendo eso? Cristo. El reino de Dios será quitado de nosotros y será dado a la gente que produzca frutos. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos ponernos las pilas y necesitamos nosotros hacer conciencia
de que todo lo que usted ya sabe, todo el fruto del que hablamos el día de hoy, debe de estar manifestándose en nuestra vida. ¿Ok? Así que, en otras palabras, amados, si no damos fruto, se nos quitará el reino de Dios, pero eso no sucederá. Eso no sucederá porque la iglesia de Cristo es pura gente energética, con hambre de dar fruto. Amén. Gente que al igual que el pámpano está pegadita a Cristo, ¿no? Amén, digan amén con fuerza. Ay, amados, amados, amados. Y eso, amados, lo podemos ver porque los vemos en oración, los vemos que se conectan con nosotros en oración, están aprendiendo palabra. Y ya para cerrar, amados hermanos, permanezcamos en Dios como pámpano en la vid, para que podamos llevar mucho fruto. Porque si nos apartamos de Él no podemos dar nada, no podemos hacer nada. Seamos como el árbol plantado cerca de las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, fruto bueno. Su hoja siempre está verde, siempre está fuerte. Seamos ese árbol bueno. Amén. Amados, que nuestro alimento, que la savia, que ya sabemos, sea la oración. Que la savia sea la lectura de la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo enseñándonos por medio de ella, para que nosotros seamos esas lumbreras. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Brillamos con su luz, los que brillamos. Así que todos tenemos la luz de Cristo. Necesitamos que ese Espíritu nos ayude a que el fruto que está en cada uno de nosotros empiece a salir. Porque de lo que hay en nuestro interior, accionamos acciones y accionamos lo que hablamos. Así es que, amados hermanos, tal vez usted diga, ¿cómo nos han predicado sobre el fruto del Espíritu Santo? No importa. Hasta que el fruto del Espíritu Santo sobreabunde en la iglesia, lo vamos a dejar de predicar. ¿Por qué? Porque hasta entonces sabemos de que ya entendemos de lo que el Señor espera de su iglesia. Amén. Muy bien, vamos a orar porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que nos ayude en todo. Perdón, Dios del cielo grande y poderoso, gracias Dios bueno por este tiempo, Padre, esta palabra, Señor, que nos hemos deleitado, Señor, el día de hoy. Te doy gracias, Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, llene tu iglesia y que todos los dones, Señor, que se han dado a cada uno de nosotros, Señor, sean utilizados, Señor, para el cumplimiento de su propósito. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, que pudo estar el día de hoy aquí. Por aquellos, Señor, que nos ven por este video, te pido, Dios, que bendiga sus vidas, Padre, y que el Espíritu Santo, Señor, dé también a ellos fruto y que el fruto sobreabunde, Señor, tanto en su familia, Señor, como donde quiera que vayan. Padre, te damos muchas gracias por todo, pidiéndote, Padre, no nos queremos ir, Señor, sin pedirte por nuestros hermanos, Señor, enfermos. Te pedimos, Dios, que la sanidad, Señor, sea restaurada, Padre. También te pedimos, Dios, por cada uno de los hermanos, Señor, que no estuvieron el día de hoy aquí con nosotros. Padre, te pedimos por su bienestar, te pedimos, Señor, por su fe, Señor, que no falte donde quiera que ellos estén. Danos, Señor, fuerza, danos fortaleza, Señor, para que podamos, Señor, mostrar el fruto que hay en cada uno de nosotros, ese fruto que nos ha dado tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios bueno, sigue, Dios, cultivando, Señor, ese fruto en cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.